hermoso, es un reflejo del amor de Dios también para con su creación y para con sus hijos especialmente. Dios nos ama de una manera que nosotros no podemos imaginarnos. Y esa es la base del cántico del salmista: la misericordia, el amor, la bondad de nuestro Señor Dios. Ahora, es interesante que en el Salmo muy poco encontramos acerca de la misericordia. A medida que vayamos leyendo, les pido que noten ese detalle. Lo que más se resalta en el Salmo es la segunda razón o motivo de su cántico: el juicio o la justicia de Dios. Esos son los principios por los cuales el rey quiere vivir. Él tiene el compromiso, ahora que ha asumido el trono, no solamente de dirigir su vida personal, sino ahora de dirigir a toda una nación como rey. Y de verdad, hermano, a mí siempre me ha sorprendido cómo hacían eso los antiguos antes de que existiera Venezolana de Televisión y las redes sociales. Porque yo conozco a los presidentes hablando, ¿verdad?, por estos medios, y de vez en cuando hacen una campaña y pasan por aquí. Pero en aquellos tiempos no había esos medios de comunicación, y aún así tenían que encargarse de que hasta en el último rinconcito del país hubiera justicia, se cumpliera a cabalidad los preceptos de la ley del Señor. ¿Ustedes consideran eso una tarea fácil? Yo no la veo nada sencillo. Es algo muy complicado. Por eso el salmista dice: Señor, yo voy a cantar y voy a basar mi vida y voy a basar mi reinado en tu misericordia y en tu juicio. Por medio de estas verdades yo voy a avanzar en esto que me toca hacer. Él hizo un compromiso personal. Si ven en el versículo 2, él dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, o en medio de mi palacio, también pudiera traducirse. Hermanos, él estaba allí entregándose a un estándar muy alto. Yo recuerdo, hermanos, cuando estaba en la primaria, en 5º grado, si no me equivoco, hicieron una elección para elegir al presidente de la clase. El presidente de la clase se iba a encargar de hacer proyectos que fueran en pro de los muchachos, ¿no?, de los alumnos, de sus compañeros. Y yo era uno de los que destacaba un poco entre mis compañeros de clase en cuanto a notas y esas cosas, pero nunca me había considerado, ni siquiera en la niñez, con esas características de liderazgo, de presidir, de estar al frente de algo. Pero me colocaron, el maestro me colocó entre los candidatos. Y ya una vez que yo tenía conocimiento de eso, nosotros teníamos que presentar un proyecto, una propuesta de trabajo. Y yo me acuerdo, hermanos, que yo me destaqué allí, que yo hice un calendario en 5º grado. Yo ahí hice un calendario: en febrero vamos a hacer esto y esto y esto, y en marzo vamos a hacer lo otro, y va a haber una actividad deportiva, y va a ser una actividad cultural, y vamos a hacer esto, y vamos a pedir recursos aquí, recursos allá. Y eso fue un plan, hermanos, maravilloso. ¿Quién creen que ganó? Gané yo con mis hermanos. Me pusieron a mí de presidente, hermanos, y después cuando tocó llevar a la práctica todo ese montón de cosas que yo como un niño iluso empecé a escribir allí, ¿verdad? Eso fue complicado, hermanos. Quizás de las 10 cosas que yo plasmé allí, si hice una o dos, fue mucho. Porque realmente no es tan fácil, hermanos. Es muy fácil prometer, pero no es tan fácil cumplir. Y por eso en las campañas, los gobernadores, los alcaldes, los diputados, los presidentes, oye, se llenan la boca de promesas
vamos a hacer esto, y en esta comunidad esto va a ser, aquí vamos a poner una cancha y por aquí vamos a poner lo otro. Y mucha gente se llena, se ilusiona con todas estas promesas, hermanos, porque proponer y prometer es fácil, pero vivirlo, practicarlo, llevarlo a la práctica, hermanos, es difícil y es complicado. David quizás aquí pecó de novato, así como yo en el principio, y él se puso un estándar muy alto, el cual no está mal, hermanos, no está mal, pero debemos ser conscientes de que decir que yo voy a caminar en la perfección, de que yo voy a andar en integridad es como decir 100%. O sea, no hay nada que se escape, está lleno, está íntegro, completo, no hay nada que se le escape a ese líder. Hermano, llegar a ese punto tendríamos que decir que no somos pecadores. Decir que en nosotros no hay pecado y que jamás vamos a cometer ningún error. Pero ese es el estándar, hermanos, que había en el Antiguo Testamento. La ley del Señor, cuando se escribe con el propósito de que todo su pueblo fuera santo como Él es santo. Que viviera con un estándar, hermanos, que no podía fallar ni en un día de reposo, que no podía ni fallar en la naturaleza o la calidad del sacrificio que ofrecían. Si presentaba un corderito que tenía una pata medio ahí, ¿verdad?, chueca, no lo podías presentar. Se requería un estándar muy, muy alto para poder vivir en el Antiguo Testamento. ¿Y saben a quién se le exigía aún más? A los reyes. Porque ellos debían ser un modelo, un ejemplo para todo el pueblo. Y los reyes, David, que fue el segundo en el pueblo de Israel, él tenía conciencia del gran trabajo o la gran medida que tenía que llenar. En Deuteronomio, el Señor dejó plasmado que los reyes debían hacer una copia de la ley de Dios y debían leerla todos los días de su vida y debían procurar cumplir todo lo que allí estaba escrito. Es por eso que el deseo de David es entender el camino de la perfección, vivir en la integridad de su corazón y de su casa. Él hizo algo muy positivo. Generalmente los políticos, los gobernantes, los que están en autoridad, lo que quieren es primero arreglar lo externo. Dicen, vamos a erradicar la pobreza, vamos a eliminar la delincuencia. Y empiezan a prometer esas cosas externas, pero no se ocupan de lo interno, que es de donde brotan y salen todas esas cosas malas que nos afectan en la sociedad. David lo entendió bien. Él puso como prioridad su propio corazón y su integridad para ser un modelo, para que entonces de adentro comenzara la transformación y eso se reflejara en lo externo. De esto, hermanos, podemos aprender algo. Nuestro compromiso, hermanos, con la perfección y con andar en integridad no debe ser en estar viendo en otros lo que otros deben corregir, sino comenzar por nosotros mismos. El cambio real y verdadero, bien sea la familia, en la iglesia o en la sociedad, comienza como cuando tú y yo nos disponemos a transformarnos desde adentro. No puedes transformar el mundo si no transformas primero tu mundo interior. Y esa es la lección que nos deja allí David en el versículo 2. Si seguimos leyendo el verso 3 y 4, dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Aquí, hermanos, vemos un rechazo activo, no pasivo, un rechazo activo del mal. David no pone cosa perversa delante de sus ojos. Él aborrece la obra de los que se desvían. Él se aparta de aquellos que tienen un corazón
depravado, malo. Hay un dicho muy popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Generalmente, hermanos, con las personas con las que nosotros compartimos, ellos suelen tener una influencia en nosotros. Es muy posible, y estoy seguro que es así, que tú quieres vivir en integridad en tu trabajo, pero estoy seguro que más de una vez se te ha salido una sonrisita cuando el compañero de trabajo echó aquel chiste de doble sentido, que tú sabes que como cristiano no deberías reírte de él, pero te causó gracia, y sabes que no fuiste un buen ejemplo en esa circunstancia. A veces, hermanos, estar en un mundo lleno de maldad, donde todo lo que se habla es de pecado. Hermanos, yo estudié toda mi vida con puros hombres. En la escuela técnica, puro hombre. 2, 3 muchachas que estudiaban conmigo. En el hotel también, puros hombres. Algunas muchachas que estaban allí, por la naturaleza de mi carrera, era así. Y todo, hermano, lo que se escucha allí es chistes de doble sentido, falta de respeto a las muchachas. No podía pasar una muchacha por allí porque enseguida ya estaban viéndola con ojos de codicia. Y vivir en ese ambiente, hermanos, yo lo digo, es difícil. No es fácil, hermanos, donde todo lo que se habla es grosería, donde todo lo que sale de su boca es veneno, donde lo que buscan es destruir, donde se pelean entre ellos. No sé si ustedes tienen un ejemplo de haber estudiado solo con puras mujeres, ahí no sé cómo será, pero he escuchado que también tienen sus cosas, ¿verdad? Entonces no es una cuestión de género, es una cuestión de que somos seres humanos que fuimos creados a la imagen de Dios, pero nos desviamos, nos apartamos y pecamos contra el Creador. No hay ninguna persona en esta tierra que nunca peque, y los que queremos no pecar se nos hace difícil dependiendo del ambiente en el que nos encontremos. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos, si queremos ser nosotros modelos de integridad? Debemos proponernos, hermanos, no poner delante de nuestros ojos ninguna cosa injusta. Si te vienen con una propuesta indecente, si te vienen delante de ti proponiéndote hacer algo que es indebido, tú tienes que apartar tus ojos de allí. Job, el sufriente Job, él le reclamaba a Dios y decía: Señor, él en su búsqueda de integridad, él hizo pacto con sus ojos. Él dijo: hice pacto con mis ojos para no ver a ninguna virgen. Se refería a que él tenía a su esposa y él no iba a estar mirando a otra mujer que no fuese suya con ojos de codicia. Y él se determinó a eso. Hermanos, ¿cuántos aquí estamos luchando para hacer lo que cantan los niños? Oh, cuidado, mis ojitos, lo que ven. No solamente los niños los que deben tener cuidado, también nosotros. Hermanos, en estos días vivimos en una sociedad que está embobada con las pantallas. Los ojos miran no lo que quieren ver, sino lo que tu dispositivo te pone al frente. Porque cada vez que tú deslizas hacia arriba o hacia abajo, lo que va a aparecer, tú no sabes qué es. Mientras estás en TikTok, tú no sabes cuál es el próximo video que se te va a mostrar. Y a veces, hermanos, vemos cosas que no deberíamos estar viendo. Nosotros debemos ser más intencionales, hermanos, en cuidar lo que nuestros ojos ven. ¿Y qué decir de nuestros hijos? ¿Dejas que tus niños se críen por el televisor? ¿Se críen por YouTube? ¿O estás tú allí pendiente de qué están viendo? Que lo que ellos están recibiendo allí sea lo que tú quieres que ellos vean y no lo que el algoritmo decida. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Esto no se refiere únicamente a los ojos, es a nuestros sentidos completos.
Lo que escuchas, lo que ves, lo que hablas, lo que recibes, hermano, tienen que ser cosas justas y no cosas injustas. David decía que él aborrecía la obra de los que se desvían y que ninguno de ellos se acercaría a él. Él iba a guardar una cierta distancia para evitar caer en las cosas que son desagradables al Señor. Luego, hermanos, avanzando un poco más en la siguiente estrofa, este salmo, hermanos, no tiene una estructura. Cada Biblia, cada edición separa las estrofas como bien le parece. Porque realmente es prácticamente un solo bloque, ¿no?, de pensamiento. Pero fíjense que del versículo 5 al 8, temáticamente podemos encontrar el modelo de integridad en la esfera pública. ¿Ok? Dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Cuando yo leí este salmo, hermanos, yo veía esta parte y yo decía: ¿quién está hablando aquí? ¿Será que es que comenzó a hablar Dios? Porque habla de una forma muy severa, muy tajante y con una autoridad y un poder que generalmente lo vemos en los salmos atribuidos a Dios. Él es el que destruye al malvado. Cuando David, un David más maduro, oraba, él decía, esos salmos imprecatorios que vemos allí, donde decía: Señor, destruye, haz justicia con aquellos que hacen maldad, que se burlan de tu pueblo, etcétera, etcétera. Sin embargo, hermanos, aquí está un David joven atribuyéndose la capacidad de juzgar y de hacer juicio a él mismo. Y esto tiene una razón de ser, hermanos. David no era cualquier persona. Él era el rey. Él era el encargado de aplicar justicia en el reino. Si había un ladrón por allí, lo llevaban al palacio, a la corte real, y era David el que en última instancia tenía que determinar lo que le pasaba a ese ladrón. En el rey se concentraba el poder ejecutivo. ¿Cuál es el otro poder? Ejecutivo. El legislativo no, porque el legislativo ya estaba dado por la ley de Dios. ¿Cuál es el otro? Y el judicial. Entonces en David se concentraba el poder judicial y el poder ejecutivo. Él tenía que hacer justicia porque él había sido delegado por Dios para esa función. Así que David, en este manifiesto, ¿verdad?, de sus primeros años como rey, él establece allí una integridad tan alta donde prácticamente está amenazando a todas las personas que quisieran hacer daño dentro de su reino. Lo que vemos aquí, hermanos, es que la integridad se extiende al liderazgo y a las interacciones con otros. Cuando nosotros, hermanos, queremos ser íntegros, no basta solamente con que lo sea yo. Tengo que extender eso también a los que me rodean. Y aquí, hermanos, pudiéramos hablar de varias cosas. En la esfera de la sociedad, los gobernantes, hermanos, tienen que comenzar por sí mismos a examinarse ellos mismos, porque jamás van a erradicar la corrupción si ellos mismos están robando. Nosotros como ciudadanos, lo he escuchado muchas veces y algunos hermanos lo han dicho también, y me dejaba pensando cuando yo escuchaba esa frase. Solemos decir: no importa que roben, con tal de que a nosotros nos paguen bien, con tal de que las calles estén limpias, con tal de que no se vaya la luz, de que llegue el agua.
no importa que roben. Pero ¿ustedes creen que como cristianos deberíamos tener ese pensamiento? Yo creo que no. Yo creo que nosotros debemos exigir con nuestro voto, con nuestras acciones, con nuestras voces, exigir que haya justicia desde los que nos gobiernan, desde los que nos presiden. Nosotros, hermanos, la iglesia debe ser la sal y la luz de este mundo, hermanos, apelando a que nosotros no vamos a tolerar y no vamos a dejar que nuestra sociedad se base en mentiras, se base en corrupción, se base en robos, se base en asesinatos. Nosotros debemos decir, eso no está bien. Debemos exigirlo como ciudadanos, como en la esfera de nuestras posibilidades. Si tú eres profesor, si tú tienes algún círculo de influencia, aprovéchalos para promover los valores del reino de los cielos, sobre los cuales están basadas muchas constituciones del mundo, pero que no se cumplen en la práctica. Nosotros debemos promover la verdad, la justicia, el amor, la misericordia. Debemos promoverla en nuestro círculo de influencia. Pero eso no se queda nada más, hermanos, en la sociedad, en nuestras familias también. ¿Cuántos padres no le dicen al hijo, deja de decir mentiras, muchachos, cuando el hijo bien sabe que el papá o la mamá es el primer mentiroso? Cuando nosotros les decimos a los muchachos, dile que no estoy estando. Oye, hermano, cuando nos damos el ejemplo, muchas veces, y esto es irónico, es algo irónico, que muchas veces, hermano, castigamos al muchacho porque se molestó. ¿Y sabes cómo lo castigamos? Molestos. Entonces, yo te dije a ti que no tenías que molestar, pero yo estoy molesto. No estoy siendo un modelo de integridad para mi hijo. Hermanos, el castigo es bíblico, pero es un castigo en amor, no en ira. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender del carácter de nuestro Dios, como lo es el fundamento de este salmo: misericordia y juicio. Nuestro Señor, cuando nos castiga, el libro de Hebreos dice que lo hace, ¿por qué? Porque nos ama. Él lo hace porque nos ama, y duele, sí duele, pero no es la ira de Dios que está sobre nosotros, es su amor corrigiéndonos para que seamos verdaderamente íntegros. Los padres de familia, hermanos que están aquí, si tú eres un abuelo, una abuela, si eres un tío, si eres el que está encargado de un niño, tú tienes que ser un modelo de integridad para él. Si tú le vas a exigir algo, es porque tú lo cumples, es porque tú lo haces. Todos, hermanos, estamos llamados a vivir de una manera íntegra. Lo mismo sucede en la iglesia. Muchos líderes llamamos, hay que evangelizar, pero entonces yo nunca evangelizo. Y decimos, tenemos que vivir una vida santa, pero yo ando por allí con un pecado oculto. Hermanos, tenemos que ser íntegros completamente. O sea, toda nuestra vida en la esfera pública y en la esfera privada tiene que reflejar lo que nosotros somos. Aquí vemos algunas características, hermanos, de las cosas que son contrarias a la integridad, que no forman parte del modelo de una persona íntegra. Dice el versículo 5, las personas que infaman a su prójimo, los que les gusta hablar mal de otros. No es una mala costumbre que tenemos arraigada en la sociedad y en nuestras iglesias también, y a veces lo bañamos de espiritualidad y decimos, hermano, para que ores por él, te voy a contar algo. Pero es para que ores por él, ¿oíste? Solamente para que ores por él. Y ahí viene el chisme o la difamación o lo que sea. Hermano, y todos hemos caído en una situación así.
donde nos dejamos llevar por la confianza que tenemos con el hermano, o con el amigo, o con el familiar, y comenzamos a hablar mal del otro. Dígame del pastor. Ay, el pastor, concha, yo lo quiero mucho, pero él... y por ahí comienza, ¿verdad? De los líderes, de los hermanos que están al frente. Hermanos, muchas veces no digo que no haya razón en lo que estamos diciendo. Es probable que sí, que tú estés diciendo algo que es verdad, que es una falla cierta en el hermano. Pero cuando hay esas situaciones, ¿qué es lo correcto, hermano? Ir a otro a difamar, a hablar mal, o ir directamente al hermano y decirle: hermano, tú estás fallando en esto. Hermano, tú estás llegando tarde, muy regularmente. Hermano, tú asistes a las actividades donde tienes una responsabilidad, pero cuando no te toca hacer nada, no te vemos, hermano. Y eso me preocupa. Es mejor, hermanos, para la integridad de todo el pueblo de Dios, que hagamos el esfuerzo de hablar cara a cara con aquel que falló, a que estemos infamando al prójimo. Tan grave es este asunto que David no decía: yo lo apartaré de mí, sino que dice: yo lo destruiré. Ponte un momento en la piel, en el lugar de un ciudadano del reino de David. Imagínate que tú hubieses vivido en aquel entonces y hubiera un decreto real que dijera que todo aquel que infame a su prójimo, que le corten la cabeza. Oye, ahí todos andaríamos un poquito más cuidadosos de lo que vamos a decir con nuestra boca, ¿verdad? Pero a veces, como no enfrentamos ese tipo de castigos y de consecuencias por nuestros pecados, nos sentimos ligeros para cometerlo. Yo creo que debemos darle el peso que el texto le está dando. La paga del pecado, sea cual sea, siempre va a ser ¿qué? La muerte, hermanos. También se mencionan los ojos altaneros y el corazón vanidoso. Una persona, hermanos, que se gloría de sí misma, que se alaba a sí misma, que se cree el mejor de todos, que se considera el pavo real, ¿verdad?, del arca, y se pavonea, ¿verdad?, por sus dones, los dones que Dios le ha dado, todo el talento que el Señor concentró solamente en este cuerpecito, ¿verdad? Y todo lo que yo puedo hacer para el reino de Dios. A veces no, siempre esa actitud altiva y vanidosa, hermano, termina en una caída estrepitosa. Porque mientras más alto tú te eleves en ese alto concepto de ti mismo, más duro va a ser la caída cuando te enfrentes a la realidad de que no eres tanto como tú pensabas ser. Y esto choca más, hermanos, en la vida práctica. Los esposos a veces nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Yo me la como porque yo le di un abrazo a mi esposa hoy, ya cumplí, ya le mostré el amor de Cristo por su iglesia, ya soy, ¿verdad?, amoroso como Cristo es. Y las esposas dicen: ay, le preparé la comida hoy como a él le gusta, me sujeté a mi marido. Y pensamos, hermanos, a veces nos hacemos la idea, y esto lo digo por experiencia propia, nos hacemos la idea de que nos la estamos comiendo, de que todo va bien, pero cuando viene la más mínima queja del cónyuge, ¿verdad?, del esposo, entonces tenemos allí una batalla campal. Porque ¿cómo es posible que tú te quejes de una cosa cuando por otra parte, mira todo lo que yo he hecho para ti? Es decir, nosotros tenemos la lista de todas las cosas buenas que hemos hecho, y esa es la única lista que almacenamos en nuestra memoria. Pero el otro tiene una lista un poco más real, un poco más sincera de tu desempeño como padre, como madre, como hijo, como esposo, como esposa. Y entonces, cuando viene y te señala algún aspecto que tú debes mejorar, tú recurres a esa lista, hermano, y eso es altivez. Eso es tener un más alto concepto de ti que el que tú debes tener.
Eso es pensar que tú te la estás comiendo y que no hay ningún error y ninguna falla en ti. Si el pastor viene y te corrige, no lo tomes a mal, hermano. Dale gracias, porque es algo que Él está notando en ti. Si tu esposa te llama la atención y te dice, mi amor, hoy era el Día de las Madres y ni siquiera un chocolatico me trajiste, no comiences una batalla allí. No es momento para pelear, es momento para bajar la cabeza, reconocer y decir, tienes razón, mi amor, no sé qué me pasó, se me olvidó. Quédate tranquilita que ya te vas a ver, un detallito te voy a traer. y remedias, ¿verdad?, la situación. Si tuviéramos una actitud más humilde y menos altiva, ¿ustedes creen que habría tanto conflicto? ¿Ustedes creen que habría tanto roce, tanta enemistad, tantas máscaras? Porque a veces llegamos aquí con la sonrisa de que todo está bien, pero en el hogar las cosas no están bien. Y entonces venimos con una sonrisa aquí para aparentar que somos un matrimonio perfecto. Pero en la casa, hermanos, sabemos que no es así. Hermanos, ¿será que eso es lo que Dios quiere para nosotros? Máscaras que muestren ojos altivos de que todo está perfecto, de que yo soy perfecto, o llegar un momento de quitárnosla y decir, realmente no soy tanto como debería ser. Estoy en el proceso de ser un modelo de integridad, pero no lo soy al 100%. De hecho, la integridad implica que tiene que ser un 100%. Entonces, ninguno de nosotros lo puede cumplir a cabalidad. De una forma positiva, el versículo 6 David señala que pondrá sus ojos en los fieles de la tierra para que estén con él en el gobierno, en ese reinado que él iba a tener. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y yo me pregunto si realmente David habrá encontrado a alguien 100% fiel y 100% perfecto. Yo creo que a los ojos del estándar humano sí es posible que nosotros encontremos una persona que sea servicial, una persona que sea amorosa, que sea respetuosa, que sea trabajadora, ¿verdad? Podemos encontrarla. Pero a la luz de la ley de Dios no hay ningún ser humano, porque como hemos dicho, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, hermanos, cuando un líder quiere poner a trabajar a alguien, debe procurar que esa persona sea una que está en el camino de la perfección, que está procurando con todas sus fuerzas vivir de una manera íntegra, que canta sinceramente, Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, dame el poder. Que realmente está luchando por vivir esa vida de santidad que el Señor demanda. A veces los que estamos en liderazgo, por la necesidad, porque dijeron que tenían que poner a alguien a hacer algo en la iglesia y entonces no encontramos a qué poner y entonces decimos, bueno, anda en una cuestión de pecado y de rebeldía, pero es el único que lo puede hacer. Bueno, que lo haga él, ¿cómo se dice? Que si lo pongo a hacer esto, se va a ocupar de esto y entonces se va a olvidar del pecado que tiene. ¿Ustedes creen que esa es la manera correcta de proceder? Las personas, hermanos, que están entre nosotros, así sea un mujer, así sea alguien que limpia las bancas, que limpia este templo, no debería ser cualquiera. Debería ser personas que sean fieles y que quieran vivir en integridad. Ese fue el estándar que David estableció para su reino. Ustedes han visto las listas esas que hacen para cuando están buscando un trabajador. Se requiere a una persona joven de 20 a 25 años que tenga 15 años de experiencia en informática.
Es irónico, ¿verdad? Pero es que a veces se encuentran ese tipo de cosas. Que sepa esto y 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 esto. Y una lista interminable de requisitos, ¿verdad? Que tú dices, ¿quién cubre eso? ¿Quién de 25 años va a tener 15 años de experiencia en un área, sea cual sea? Entonces, hermano, nosotros muchas veces vemos, o si para el trabajo hay ese tipo de exigencia, a veces nosotros bajamos el estándar para las cosas del Señor. ¿Ustedes sabían que en nuestro reglamento interno como iglesia, para que alguien pueda optar al pastorado o pueda ser pastor, se requiere de que sea una persona graduada en un instituto bíblico? Eso es un requisito. ¿Por qué, hermanos? Porque se requiere que el pastor sea un conocedor de las Escrituras, sea una persona que se mete allí y entiende el texto para que luego lo pueda comunicar. Una de las labores principales del pastor es traer pasto verde a las ovejas, al rebaño. Y si lo hace mal, ¿cómo van a estar las ovejas? Desnutridas. Van a estar allí en actividad en actividad, ¿verdad? Brincando los corderitos allí, pero con una lana ahí que le cubre las costillas, ¿verdad? Se ve muy bonito externamente. ¡Wow! Mira cómo está todo chévere en la iglesia porque se está haciendo esto y se está haciendo lo otro. Pero la vida espiritual íntegra, el corazón de esos hermanos están creciendo en santidad. Están amando más y más a su Señor. Están amando a sus esposas, a sus esposos. Las iglesias están llenas de falsos pastores y de ovejas raquíticas también. Pero nosotros, hermanos, no queremos ser así, ¿verdad? Queremos ser una iglesia íntegra. Por eso, hermanos, nosotros como pueblo de Dios debemos exigir que el liderazgo que tengamos, que los hermanos que estén al frente de los ministerios sean hermanos fieles, hermanos que estén en el camino de la perfección, que se estén santificando día a día. Y hermanos, esta es una de las tareas más difíciles para el pastor, porque el pastor sabe que hay una necesidad, pero sabe que no puede mandar a ese hermano porque ese hermano está en una situación de pecado, por ejemplo, o en una situación de rebeldía. Pónganse los zapatos del pastor un momento. Entonces, ¿qué termina haciendo el pastor? Tengo que ir yo, porque no hay otro que lo pueda hacer. ¿Y qué sucede con el pastor? Termina cansado y extenuado por el trabajo. Pongo el ejemplo del pastor, pero esto pasa con los líderes en las casas de oración, con los hermanos, los misioneros, los que están al frente de las misiones, los que están trabajando con los niños. Me imagino a los líderes de Oanza, ¿verdad? Cuando viene el debate bíblico, saben que tienen que traer niños para acá, pero si esos niños realmente no están viviendo, ¿verdad?, una vida correcta delante del Señor, hasta allí hay un estándar, ¿cierto?, que debemos cubrir, aunque sean niños, pero debe haber algo. ¿Ustedes recuerdan cuando hace 2 domingos, el Día de los Niños, que predicó Lucas Isaías y predicó Isaac y dirigió Jorge David? Cada uno de esos niños, para poder pararse allí, tuvo que contar con la autorización de sus padres y el testimonio de que esos niños realmente estaban creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, para poder pararse allí y cantar y estar en el coro o dirigir o predicar. Son niños, sí, pero aún para ellos tenemos un estándar de exigencia que ellos pueden cumplir. Hermanos, la salvación no la otorgamos nosotros a nuestros hijos, a nuestros niños, pero la educación y la crianza sí, y la responsabilidad que le podemos exigir sí. Aunque yo no voy a salvar a mi hijo, yo sé que por las Escrituras él puede ser salvo. Así que ¿qué debo hacer yo? Compartirle de la palabra lo más que yo pueda, hablarle del Señor, predicarle del Señor, que así estemos en la playa, yo le diga: hijo, tú ves esta belleza que está aquí,
esto lo creó nuestro Padre Celestial. Esto lo hizo el Señor. Que si yo fallo, hermanos, yo no me ponga como que yo soy, hermanos, el perfecto. Que yo pueda ir a mi hijo y decirle: hijo, ¿recuerdas lo que pasó hace 5 minutos? Yo no lo debía haber hecho de esa manera. Te pido perdón, hijo. Yo fallé y yo estoy luchando con eso. Y te prometo que voy a mejorar. Voy a poner todo de mi parte para hacerlo mejor. Porque te amo y porque amo al Señor también. Cuando nosotros somos ejemplo para ellos, hermanos, allí estamos demostrando que el Señor está de nuestro lado. Ahí estamos demostrando, hermanos, que en el camino de la perfección estamos todos. Que no hay ninguno de nosotros que ya haya llegado, pero que todos estamos luchando para ser ese modelo de integridad. Verso 7 dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Hermano, ¿tu vida es un engaño? ¿Aparenta ser algo que no es? Si es así, hermanos, tú eres de los que hace fraude, tú eres de los que habla mentiras. Lo digo con respeto, pero considera: ¿estás teniendo una doble vida? ¿Estás haciendo algo en tu casa, en el trabajo, en las redes sociales? ¿Tienes tu cuenta oficial, verdad, de Facebook, pero tienes otra adicional para hacer otras cosas? Hermanos, cuidémonos, muchachos que están aquí, los adolescentes también, va para ustedes. Cuidémonos de las mentiras y las apariencias que quieren presentar ante sus padres. No se presenten ante ellos como que todo está bien. Yo soy un modelo. Sí, mamá, nos mandaron trabajo. Sí, no hay examen esta semana. Cuando en realidad ustedes saben que sí hay. Cuando ustedes saben que sí hay cosas que no han hecho bien en el liceo o en la universidad o en la escuela. Debemos ser íntegros y eso implica ser sinceros. No podemos vivir, hermanos, de las mentiras, porque como dice el dicho, la mentira tiene patas cortas. ¿Y cuál es el problema? Que cuando tratamos de cubrir una mentira tenemos que hacerlo con otra mentira y otro engaño, y te conviertes en un fraude. Te conviertes en un fraude. Aparentas ser algo que no eres. Y Dios no quiere que tú seas así. Eso no es lo que Dios demanda. Cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de integridad, muchos hermanos lo confunden con apariencia de integridad y apariencia de santidad. No es eso. Es que en verdad tú leas tu Biblia en tu casa. Es que en verdad tú ores. Es que en verdad tú cantes y alabes al Señor. No que lo hagas aquí externamente únicamente, sino que lo hagas en tu vida íntima. Hermanos, si hemos llegado hasta aquí, creo que nos hemos quedado bastante confrontados con esto. O sea, hemos visto el nivel que se exige, y yo creo que si lo ven como yo lo estoy viendo, es como que, Señor, yo pensaba que yo tenía que saltar hasta 2 metros a ver si llegaba, y resulta que tengo que saltar para llegar a la luna. Eso es imposible de yo poder hacerlo. Y creo que, hermanos, el Antiguo Testamento nos empuja mucho a eso, a un estándar tan alto donde al final tenemos que decir: esto es algo imposible de hacer. ¿Cómo yo voy a hacer esto? De hecho, miren el versículo 8. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Y la Biblia nos dice, hermanos, que todos somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte. Es decir, todos merecemos ese exterminio, todos merecemos esa muerte. Entonces, ¿cómo se soluciona esto, hermano? Yendo a un modelo más allá de lo humano. A un modelo, hermanos, que fue creado por el mismo Dios en la imagen de nuestro Señor Jesucristo.
Él es el modelo perfecto de integridad. No lo fue el rey David. Ustedes ven a este joven rey David aquí, yo voy a utilizar la palabra como iluso, ¿verdad? De que, oye, su reino va a marchar de las mil maravillas, así como yo pensaba en quinto grado, que con ese plan de gobierno que yo hice, oye, eso va a ser, me van a reelegir para el próximo año. Y al final no pude cumplirlo. De la misma manera, hermanos, David, si leemos el resto de su historia, sabemos que él pecó. Él dijo que no iba a poner cosa injusta delante de sus ojos, pero puso a Betsabé delante de los ojos, ¿verdad? Y él dijo que él no iba a habitar con los que dicen mentira, pero vino Natán, ¿verdad? Vinieron la gente y él tenía una apariencia de que él no había hecho nada malo. El primerito que incumplió su resolución fue el mismo rey David. Y eso nos apunta, hermanos, no a David, sino al hijo de David. Eso nos apunta a un rey mayor y mejor que David. Es nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David. Leíamos en esta mañana, hermanos. Acuérdense de Él. Él, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es más noble de lo que fue David. Es más justo de lo que fue David. Es más santo de lo que fue David y de lo que puede ser cualquier ser humano. Él vino a este mundo, hermanos, para vivir una vida realmente íntegra y perfecta. Jamás pecó. Jamás le pasó un pensamiento indecente por la cabeza. Jamás se dio a la tentación de ver a una mujer para codiciarla. Jamás recurrió a la mentira para defenderse en una situación de peligro. Por el contrario, todo lo que salió de su boca fue verdad. Todo lo que practicó fue amor sincero y verdadero. Todo lo que hizo fue bueno y bueno en gran manera. Hermanos, y aún así, nosotros, este mundo caído y corrupto, lo llevamos a la cruz, señalándolo como, mira, este es el peor de los pecadores. Muere junto a malhechores porque él es el primero de los pecadores. Pero era el injusto por los injustos para llevarnos a Dios. Él estaba llevando allí, hermanos, la paga del pecado, que es la muerte. Era necesario que Él muriera para que tú no fueras exterminado, para que tú no murieras la muerte eterna, para darte la vida en abundancia que solamente Él puede dar. Y no se quedó en la tumba, resucitó al tercer día con un propósito, hermano, con el propósito de ascender al Padre y coronarse como Rey de toda la creación. Él no solamente gobierna en unos kilómetros cuadrados allí en Israel, Él gobierna en toda la creación, hermanos, y Él manda a todos los hombres a que se arrepientan de sus pecados. Si tú te arrepientes verdaderamente, si tú ves lo que hemos leído en el Salmo 101 y dices, Señor, yo soy de esos que merecen la muerte porque yo he mentido, yo he infamado a mi prójimo, yo he tenido ojos altaneros a veces, de vez en cuando soy vanidoso. Si tú te reconoces en este espejo de esa forma y te arrepientes de eso y dices, Señor, yo no quiero ser así, yo no quiero vivir en mis pecados y en mi maldad, ¿quién podrá salvarme? Déjame decirte que hay uno que puede salvarte de tus pecados, que hay uno que te puede rescatar para transformar esa vida, ese modelo falso y malo de pecador que tienes, para convertirte en un modelo de integridad, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él y solamente Él, por el poder del Espíritu Santo, puede transformar la vida de un pecador. De tal manera, hermanos, que en estas bancas se encuentran sentados mujeres que se prostituyeron y Dios las convirtió en santas. Hombres que pudieron haber asesinado y Dios les perdonó hasta ese pecado. Personas corruptas
que con nuestra lengua dañábamos y hablábamos mal de nuestro prójimo, pero que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Nosotros aquí, hermanos, no éramos modelos de integridad, pero ahora estamos viviendo con el deseo de ser íntegros para nuestro Señor, para que la gente pueda ver la luz de Cristo, el santo de los santos, aquel que transforma la vida de los pecadores. Hermanos, es tan alta nuestra responsabilidad que si nosotros, hermanos, menospreciamos el sacrificio de Cristo y la obra santificadora del Espíritu Santo, hermanos, ya no hay más sacrificio por el pecado. No es posible que algo que se compró a precio de sangre, algo que tiene tanto valor, nosotros lo menospreciemos y digamos que fue una mentirita blanca y digamos que es un chismecito nada más y le pongamos esos diminutivos al pecado que es tan grave delante de nuestro Señor. Nuestra responsabilidad, hermanos, ahora no es que nosotros cumplamos la ley de Dios que es tan alta para nosotros ser considerados parte del pueblo de Dios. Es que ahora, como somos parte del pueblo de Dios, sin merecerlo, sin haber cumplido su ley, ahora, hermanos, en agradecimiento y amor al Señor, procuremos vivir en este alto modelo de santidad y de integridad. Y mi pregunta para ustedes esta mañana es: ¿cuántos aquí aceptan el reto de ser modelos de integridad? David tenía la ley del Señor, pero no contaba con el Espíritu Santo morando en él como lo tenemos nosotros en nuestros días. Él sí estaba ungido por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él, pero en nosotros, hermanos, hay una diferencia. El Espíritu Santo está en nosotros, en su pueblo. Aquí habita el Espíritu Santo de Dios. Y por lo tanto, hermanos, no estamos viviendo en un reino únicamente basado en el juicio y en la ley, sino que también estamos viviendo en un reino donde ahora sí se evidencia la misericordia y la gracia y el amor de Dios. Y existe, hermano, una palabra tan bonita y tan perfecta y tan maravillosa como lo es el perdón. Hermanos, esa palabra que a veces nos cuesta tanto decir. Tú le fallaste a tu esposa, ¿qué te cuesta, verdad? Ve a ella y dile: mi amor, perdóname, fallé otra vez. Esposas que están aquí, reconózcanlo también. Madres, padres que están aquí, ¿alguna vez le pidieron perdón a sus hijos por los errores que cometieron en el pasado? Tal vez ustedes ahora están estudiando la familia desde una perspectiva bíblica y dicen: muchacho, por gracia de Dios ese muchacho está vivo, porque yo varias veces medio lo maté. Y entendemos, oye, sí, hay que castigar, pero no es para destruirlo, no es para destrucción. Lo voy a decir en estas palabras tan cumanesas: ¿qué te cuesta pedirle perdón a tu hijo, a tu hija? Hermanos, vivimos en un reino que David no lo entendía al 100%. Él decía: sí, la misericordia, pero todo lo que habló en el Salmo fue de juicio. Pero ahora nosotros sí lo podemos entender. Cuando alguien falla, cuando alguien peca, hermanos, tenemos que ser llenos de gracia para perdonar al hermano. Tenemos que estar en la capacidad de restaurarle, de ayudarle a sobreponerse en ese pecado, en esa situación en la que cayó, para que siga adelante y él también sea un modelo de integridad, como todos debemos serlo. A la luz del Nuevo Testamento, hermanos, la integridad no se ve en la perfección, sino en ese deseo de caminar en el Señor, donde caigo pero me levanto, donde fallo pero el Señor me perdona y su sangre cubre multitud de pecados. ¿Se entiende, hermano? La integridad se ve cuando nosotros somos humildes para reconocer nuestros errores,
Cuando nosotros aceptamos nuestras limitaciones y nuestros fallos y vivimos en el poder del Espíritu Santo que nos limpia y nos capacita para vivir en ese estado de integridad. Así que, hermanos, este salmo hermoso nos da un modelo poderoso de integridad para nuestras vidas y también para nuestras áreas de influencia. Si hay alguien aquí, hermanos, que mira este modelo y quiere vivir de acuerdo a él, solo hay una manera y es por medio de Cristo. ¿Ok? Por el perdón que el Señor otorga, por medio del sacrificio de Cristo, es que podemos vivir vidas íntegras. Y de esa manera podremos exigir a nuestros gobernantes, a nuestros profesores, a nuestros pastores, a nuestros líderes, al esposo, a la esposa, que también viva una vida íntegra, porque yo soy un modelo de integridad. Se lo puedes exigir a tu hijo porque tú eres un modelo de integridad, mis hermanos. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Y te pido, hermano, que puedas ser muy sincero en tu oración, que aproveches este momento para ponerte a cuentas con Dios, para que examines las intenciones de tu corazón, tus motivaciones de estar en una iglesia, para que veas la responsabilidad tan grande que tienes delante del Señor, para que te consideres débil o quizás limitado para cumplir todas estas exigencias, pero al mismo tiempo para que reconozcas que hay una esperanza en Cristo para poder vivir estas vidas íntegras que el Señor demanda. Solamente Cristo es el modelo perfecto de integridad, pero Él también es la fuente de nuestra integridad. Cristo fiel que quiero ser, dame el poder, dame el poder. En tus pasos quiero seguir, Señor, cerca de ti, cerca de ti. Padre amado, mi Dios, te doy gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta. No hay error en ella y es un reflejo de tu carácter. Un carácter justo, pero también un carácter misericordioso, Señor. El pecado entró al mundo por un hombre, Dios, y la muerte también. Y ahora todos nosotros, Señor, estábamos condenados a la muerte por nuestros pecados. No son poca cosa, Señor. Si un rey humano como David tenía estas altas exigencias para sus súbditos, cuanto más tú, que eres el Rey Santo de toda la creación. Reconocemos, Señor, que no somos capaces en nosotros mismos de cumplir, Padre amado, este nivel de santidad y de integridad que tú exiges. Nos reconocemos sinceramente, Señor, no como un fatalismo en nuestro corazón, como que ya no hay más nada que hacer. Todo lo contrario, con el deseo, Señor, de que nos ayudes, porque sí queremos ser íntegros, sí queremos andar en el camino de la perfección, sí queremos ser agradables delante de ti, Señor. Santifícanos con tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, habite en tu pueblo, Padre, produciendo esa santificación progresiva que avanza, que crece, que sube, Señor, como la luz de la aurora, Señor, hasta que el día es perfecto. Ayúdanos, Señor. No tenemos más que darte gracias, Dios, por la obra de Cristo en la cruz, Señor, que por medio de ella podamos ser santos. Padre, quiero pedirte, Señor, en este día, especialmente ahora por las madres, Señor. Ellas, mi Dios, están llamadas a mostrar misericordia en el hogar, a amar a sus hijos, Señor, pero también, Dios, a disciplinarles y a criarles en la amonestación del Señor. No es una tarea fácil la que tienen, Padre amado, porque muchas de ellas, de las que están aquí, Señor, viven solas, Dios. No tienen a su esposo a su lado, y si lo tienen, Señor, es como si no lo tuvieran, Dios. Algunas también, Señor, sufren, mi Dios, por esposos que
llevan la contraria a la crianza en el Señor, Dios. Padre, ten misericordia de las madres que aquí se están esforzando, Dios, por ser modelos de integridad para sus hijos, por criarlas, Señor, por criarlos, mi Dios, para que sean también ellos modelos de integridad. Ayúdale, Señor, porque no es una tarea fácil la responsabilidad que tú le has delegado. Pero, Señor, también te damos gracias por el gran privilegio que tienen de ser madres, de ser abuelas, de ser mujeres, Señor, que pueden ayudar en la crianza de los hijos, Dios. Algunas no les otorgaste el privilegio directo, Señor, de ser madres, pero aún así, Señor, tienen esa naturaleza, esa calidez maternal, Padre amado, con la cual poder servir en la congregación y amar, Señor, a niños necesitados de amor, Señor. Padre Santo, gracias, mi Dios, por el privilegio de tener madres entre nosotros. Te rogamos, mi Dios, que las ayudes para que sigan siendo modelos de integridad. Padre Santo, ahora rogamos por tu iglesia, Señor, para que, Señor, seamos humildes y sinceros entre nosotros, que no haya máscaras, mi Dios, que no vivamos del fraude, de la mentira, del engaño, sino que con sinceridad acudamos a ti y entendamos que un modelo de integridad no es aquel que nunca peca, Señor, sino aquel que, habiendo pecado, confiesa sus pecados y se aparta, Señor. Gracias porque podemos vivir en tu misericordia, en tu justicia también, Señor. Y te damos gracias, mi Dios, porque estás santificando a tu pueblo. Muchas gracias, mi Dios. Para ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos. Grandemente. Nuestro pastor, hermanos, se encuentra quebrantado de salud. Necesitamos seguir orando por él, por todos aquellos que se encuentran enfermos. Él tiene altas responsabilidades. Esta semana hay un congreso de la CIGEO, de nuestra asociación, en la cual él también tiene participación junto con nuestra hermana Fanny. Y el día domingo en Carúpano es la graduación